Queridos amigos, estamos iniciando el día de hoy con la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, 30, y luego pasamos al 23, del 6 al 11. Queriendo el tribuno poner en claro en qué acusaban a Pablo, ¿verdad? Los judíos, mandó desatarlo, ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno. Bajó a Pablo y lo presentó ante ellos. Es decir, que aquí hay un cierto buen deseo de saber la verdad. Entonces se convoca a la gente a ver qué es lo que está pasando con estos, de los cuales ustedes están queriendo condenar, a qué se debe. Pablo sabía que una parte del Sanedrín eran fariseos y otra saduceos, y gritó: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y me juzgan porque espero la resurrección de los muertos. Es aquí entonces la viveza de Pablo, porque Pablo sabe muy bien que tanto los fariseos como los saduceos están divididos entre sí. Los saduceos no creían absolutamente en esto de decir la resurrección. Sin embargo, los fariseos sí que estaban esperando en la resurrección. Y en este sentido es que Pablo, captando las fricciones o las dificultades, él entonces es como que está azuzando, ¿verdad? Le está metiendo leña al fuego, decimos. Principalmente porque al decir: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y me juzgan porque espero la resurrección de los muertos. Y verdaderamente entonces nosotros de cierta manera esperamos esa resurrección de los muertos. Estamos esperando esa resurrección que solamente el Señor nos puede donar. En cuanto al saduceo, no esperaba en nada de estas cosas, ¿verdad? El fariseo sí, el fariseo estaba entonces abierto a la resurrección. Como el cristianismo es un desarrollarse del judaísmo con sus varias posibilidades o varias influencias, ¿verdad? Entonces, el cristianismo nace desde un momento en una concepción certera de la resurrección de Cristo. Y así entonces cuando Él dice: yo vengo aquí, me están juzgando porque yo creo en la resurrección, claro, los fariseos que creían en la resurrección entonces se ponen a favor, y claro, y nosotros también. Y ahí entonces comienza el altercado entre los fariseos y los saduceos. Pero en fin, Pablo entonces dice cómo el altercado arreciaba, y el tribuno, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó bajar a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. Entonces, esto es lo que se nos presenta hoy como lectura, que muchas veces también nosotros tenemos dificultades para entrar en ese diálogo. Pero fíjense, cuando no nos entendemos en el diálogo, todo el altercado que podemos producir. Por otra parte, también a Pablo esto le sirvió y fue muy importante, porque a través de esto él pudo liberarse. A través de esto también confirmando su propia fe, porque él creía en la resurrección, hace entonces que después lo puedan liberar. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.